La inflación es un fenómeno en la economía dentro de un país determinado donde se ve afectado por el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. Esto sucede por un tiempo prolongado. Este aumento se ve reflejado en los consumidores finales, pues se ve afectada la capacidad de compra y venta de productos, bienes, servicios, alimentos, viajes, recreación y deporte. Los más afectados son las personas de bajos recursos. Un ejemplo para explicar la inflación es que si queremos ahorrar para comprar un computador debemos tener en cuenta lo que sube diario o semanalmente para poder llegar a la meta del ahorro para la compra del computador. Actualmente existen 12 bienes y servicios de los cuales se calcula el IPC. Son los alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y el tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles en general, esto en un solo ítem. Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda, salud, transporte, información y comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y por último, bienes y servicios diversos. Colombia ha entrado en una inflación demasiado alta por varios factores. Uno de ellos es su dependencia a Estados Unidos, el cual lo que quiere decir es que si Estados Unidos entra en decadencia, su moneda entra en decadencia, por ende nos va a afectar demasiado. Para esto Colombia mantiene políticas económicas y gubernamentales para poder tener una estabilidad, aún con Estados Unidos pues una inflación demasiado alta. Sin embargo, es un riesgo que se mantiene y se ha mantenido por muchísimo tiempo. Además de esto, la inflación donde pues en todo el mundo se vio afectado fue por la pandemia COVID-19, porque se cerraron muchísimas fronteras, los puertos y principales mercados de todo el mundo pues se vieron cerrados, y esto generó pues una inflación, y la alza de los precios fue impresionante. Además de esto, otro factor que podría tenerse muy en cuenta es el comportamiento de los consumidores, ya que pues después de la pandemia tuvieron conductas demasiado irregulares y quisieron tender a la alza por el hambre de nuevos productos, por el hambre de generar muchos desbalances en la bolsa de valores, y esto generó que Colombia entrara en una inflación pues ya demasiado alta. Por eso Colombia hoy en día está pues en crisis. En Colombia no paramos de romper récords. Uno de ellos es la inflación más alta en 22 años. Y esto es lo que nos hace pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? Hemos visto cómo en Colombia la inflación se mantiene en un 9.67%. Y esto no solo se ve en las compras del hogar, sino en todo, en la materia prima, transporte, todo. Además, el Banco de la República subió sus tasas de interés a un 7.5%. En comparación con países como Argentina, Brasil o Venezuela, puede creerse que estamos bien y que un poco de inflación es importante para el crecimiento de la economía. Pero el objetivo es estar cerca del 2 o 3%, no del 10%. Así que, ¿por qué se está dando semejante incremento? Primero que todo, tenemos fracturas en las cadenas de suministro de los que transportan por mar y tierra. Esto debido al COVID y a las réplicas de la guerra que aún nos afectan de alguna u otra manera. Otro de los problemas que afectan la inflación es la reactivación de los mercados. ¿Y esto por qué? Simplemente porque la demanda es muy alta y la oferta sigue siendo la misma por problemas en la cadena de suministro y la materia prima, etc. Además, llevamos bastante tiempo con la guerra de Rusia y Ucrania, y esto ha incrementado muchísimo los precios del petróleo y demás. Y así vemos cómo todo esto tiene un efecto dominó con muchas variables que afectan a la inflación, incrementando el costo de producción y todo. Además, con la tasa de interés de los bancos en los créditos que se tuvieran, se incrementa la tasa de usura. En resumen, la inflación es muy simple. De repente hay que gastar más dinero para poder disfrutar de las mismas cosas. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que la inflación no nos acabe?